Entonces, creo que por un lado la musicología y la educación musical están entrelazadas y que es bonito el ejercicio de develar eso, y que sin duda que esta instancia cumplió de alguna forma ese objetivo. Y en tercer lugar, que sería interesante eso, integrar a la comunidad universitaria de estudiantes a esto. Así que muchísimas gracias por la invitación y por la experiencia. Gracias. Gracias, Macarena. Tenemos a Gabriela. O sea, yo creo que la separación sí existe y es bastante evidente, pero no es una cuestión de que los musicólogos no quieren hablar con los pedagogos y viceversa, sino que en el fondo todos estamos metidos en una dinámica diaria, todos tenemos que hacer clases, todos tenemos que publicar, hacer investigación, qué sé yo, y estamos un poco así, haciendo lo nuestro. Y cuando se presentan las instancias, en el fondo de mirar para el lado, de decir, oye, ¿qué están haciendo por acá? Por supuesto que se pueden, pues, que se pueden integrar, en el fondo. No es que no queramos hablar entre nosotros, es que yo creo que faltan las instancias. Y si hay más instancias para que nos juntemos, en el fondo tenemos una excusa o nos quedamos sin excusas para no dialogar entre nosotros, porque finalmente lo que hacemos, o sea, nos servimos los unos a los otros. O sea, si no hay investigación musicológica, ¿qué voy a terminar enseñando? Y en el fondo, ¿para qué la musicología si la vamos a tener en libros que nadie va a leer? Entonces, yo creo que es la falta de instancias más que falta de interés. Muchas gracias, Gabriela. No sé quién más. Mira, y Flor María Rojas está también con la mano levantada. Muy buenas tardes, un gusto saludar a los colegas. Lo que me gusta de esta instancia es que los expositores siento que han sido como súper transparentes en comentar y enseñarnos estos aspectos que no siempre se saben porque no todos nos dedicamos a estas áreas. Entonces encontré súper interesante cuando hablaban de, bueno, de las mujeres, cómo se presentaron, hablaban de cómo surgieron estas señoritas que partieron con algunos métodos de piano, etcétera. Entonces, claro, no están tan alejadas, sino que siento que, como dice la colega, a lo mejor en esta instancia, y que nos hagamos también el tiempo, porque a veces uno como que no prioriza esta instancia entre estar acá y entre ir a hacer otra cosa, porque es tu tarde libre, uno dice, ya me voy a otra cosa, pero siento que igual son interesantes estos momentos de formación. Así que, bueno, mis felicitaciones, mi reconocimiento a los colegas, a las colegas que han presentado sus ponencias, y vamos a seguir aprendiendo con ustedes en su área. Eso. Muchas gracias, Flor. ¿Qué más le gustaría aportar? Aquí, presencial. Sí, aquí tenemos a Oscar Pino en presencial. Sí, gracias, Raúl. Si nosotros pensamos que en Chile, por lo menos, la musicología comienza a aparecer en la vida académica a finales de los años 60, en fin, descubrimos que hay como dos hitos interesantes de musicólogos y de etnomusicólogos que empezaron y que fueron los primeros que empezaron a hablar acerca de este cruce entre musicología o etnomusicología y educación musical. En el 72, María Tergrede fue la primera que escribió acerca de la relación entre etnomusicología y sus potenciales aplicaciones en la educación musical, en la revista Música Chilena. Los artículos están a la disposición. Veo a Cristian Guerra, que es el editor, director de la revista, y recuerdo ese hito que es importante. El 87, en Viña del Mar, la Universidad de Chile organizó y realizó una conferencia internacional de educación musical, que es un hito súper importante para la educación musical continental. Y ahí tuvimos la visita de Gerard Behage, que también es un importante musicólogo, también habló por segunda vez, ahora desde el extranjero, acerca de este cruce interdisciplinario. Y después, en los 90, al ocurrir la reforma de planes y programas de estudio, la reforma curricular de los 90, el aporte de Rodrigo Torres, también de la Chile, significó que entrara por primera vez en los planes de estudio de educación musical en Chile el concepto de música como cultura. Por primera vez se habla de la música como cultura en un programa oficial de educación musical en nuestro país. Imagínense todo lo que eso provocó después
como un dominó que se empezó a decantar en relación a, bueno, objetivos transversales de la nomenclatura del momento, en fin, contenidos mínimos, en fin, todo lo que se empezó a agregar además en esos programas a partir de esa intervención de un etnomusicólogo como parte del equipo que trabajó en la elaboración de los programas. Posteriormente, a inicio de los 2000, Víctor Rondón, también profesor de música, pero también musicólogo, fue el encargado de educación musical de la Oficina de Currículum y Evaluación del Ministerio. O sea, fue el encargado de los programas del principio de los 2000. A su vez, una vez que Chile recupera la democracia en los 90, empezaron a publicarse por primera vez material educativo que los profes de música necesitábamos con urgencia. El cancionero de Violeta Parra, las transcripciones de Víctor Jara, los libros de Juan Pablo González, en fin. O sea, en ese momento fue un momento en el que la musicología, o la etnomusicología, o la musicología popular, y la educación musical se cruzaron de una manera virtuosa, porque los profes de música empezamos a tener posibilidad de adquirir material generado por musicólogos y etnomusicólogos que sistematizaron un montón de repertorios que hasta ese momento eran más bien de consumo oral. Por lo tanto, considero que el potencial interdisciplinario entre estas dos disciplinas es súper potente, y yo creo que de alguna forma hemos sido testigos de ese feliz encuentro. Desde ese punto de vista, me parece que ha sido más fácil y más natural para los profesores acercarse a la musicología. Conozco a muchos profes de música joven que se han interesado en estudios de posgrado que tienen que ver con musicología y musicología popular. No sé si veo tanta reciprocidad desde la musicología hacia la pedagogía. Y en ese sentido, independientemente de lo muy necesarios e importantes que son los materiales de sistematización y las investigaciones que los musicólogos realizan permanentemente, quizás me gustaría que la pedagogía también fuera un tema que a ellos les interesara de una manera más relevante, justamente porque la importancia de la educación en cuanto a su impacto social es muy numerosa, es muy masiva. Cualquier trabajo e investigación que ellos hagan pensando en la sala de clase de manera más específica, yo estoy seguro que tendría un impacto positivo enorme en la manera de trabajar de los colegas que generalmente andamos buscando material por todos lados y que somos consumidores de este tipo de estudios. Por lo tanto, creo que esa relación virtuosa debiera acrecentarse, y solamente espero que, así como los profes de música nos sentimos de alguna manera atraídos por este mundo de la investigación musical, me encantaría también que los musicólogos de una manera creciente sintieran la importancia de lo que significa aportar en términos más específicos a la educación musical y al aula. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Por aquí también en presencial está Mario Arenas. Yo creo también, muy importante lo que acabas de señalar. Y hay otra área que yo creo que es importante, que es enlazar con la educación musical, que es la composición musical. Los estudios de composición, lo que tiene que ver con la llamada creatividad, con la creación musical, no están dialogando con la pedagogía como quisieran. Los estudios que hay, por lo menos en la Facultad de Arte de la Chile, que es lo que yo conozco, de alguna manera se vinculan más con el área académica del proceso creativo de la composición como una corriente, yo diría, intelectual y estética, y una búsqueda estética más que de poder traducirlo hacia el aula, de alguna manera de aterrizarlo en los ciudadanos, porque el rol que tiene el profesor de educación musical es ese nexo con la ciudadanía. O sea, lleva todo cabe ahí. O sea, tenemos el contacto estratégico enorme y parte en el aula. Es donde tenemos más acceso. O sea, el profesor, desde el punto de vista, por así decirlo, subjetivo, es quizás el que tiene más posibilidad de mover más gente. Creo que ahí, desde el punto de vista estratégico, la composición como que se ha ido enterrando de alguna manera, y pienso como un desafío para adelante, así como está la musicología, que está haciendo un aporte concreto, porque está toda esta capacidad investigativa,
que finalmente se constituye en insumo para el educador, pero falta esa propuesta no tanto de enseñar en la clase. O sea, yo muchas veces he pensado hasta qué punto es tan bueno que los profesores enseñen en el aula, sino que más bien que ocurran cosas en el aula, que pasen cuestiones, que se produzcan fenómenos a través de la transformación acústica de la realidad, y más que enseñar, yo diría inspirar a los estudiantes, de alguna manera de tratar de seducirlos, de meterlos en el mundo sonoro, seducirlos con esta gran maravilla que son los fenómenos musicales. Porque también me revienta, como lo conversamos otra vez, la palabra música, la asignatura música, así como a secas, de alguna manera deja de lado todas las expresiones musicales tan amplias que tenemos, y la música para el colmo peor todavía, porque al poner el artículo singular ahí frente a la palabra, se da por entendido que todos entienden qué es la música, como decir, el Pepe, la María, todos saben que esta María no otra. Pero ocurre que cuando hablamos de los fenómenos musicales mucho más amplios, y tener esa actitud de estar en esa delgadísima área, en ese delgadísimo momento que es el estar siempre. Esta situación, estar en gerundio, estar viviendo, estar ahí frente al fenómeno musical en el aula. Yo creo que es una experiencia fantástica, y yo la relaciono mucho más que con la investigación y con la musicología, con la creación, con la composición. O sea, esto es un aporte, pero eso del estar ahí, y el propio que como nadie, los fenómenos musicales nos ponen enfrente a esta delgada capa entre el futuro y el pasado y el estar siempre. Por eso que creo que sería interesante pensar de ampliar de alguna manera esta investigación, estos congresos, este congreso, que yo creo que se va a repetir de todas maneras, pero darle esa connotación también hacia educación musical y composición. Gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Sí, la palabra aquí también presencial, Valesca Cabrera. Sí, a mí me gustaría decir que yo pienso que desde la musicología sí estamos interesados en aportar a los estudios en educación también, o en materias que están relacionadas y que pueden aportar a la enseñanza de la música en el aula en diferentes niveles. Sin ir más lejos, escuchamos en el día de ayer la ponencia de la profesora Elena Barrín, que se habló de la experiencia que ya había tenido respecto de la implementación de cursos de etnomusicología y de musicología en la carrera de pedagogía de música, y cómo esa experiencia había enriquecido la formación musical de los estudiantes que habían tenido esa posibilidad de hacer esos cursos. También tuvimos la posibilidad hoy día, en la tarde, de escuchar la ponencia de la profesora Gabriela Ortiz, que habla sobre sonorización, que también es una técnica que se puede utilizar para enseñar la lectura musical en diferentes niveles. La profesora Gina Allende también habló sobre el tratado musical, que también son todas herramientas que se pueden ir utilizando. Entonces, o la experiencia de las profesoras Marucha Suriabre y Doris Silva en la Universidad Católica respecto a estudios de género que están implementando también en la Universidad Católica como para la enseñanza de las personas que estudian tanto música como otras carreras. Entonces, sí, simplemente esto, decir o defender, si se quiere de alguna manera, que la musicología sí se está haciendo cargo, y que a lo mejor lo que sí nos falta, como decía la profesora Gabriela hace un rato, es la conexión entre estas investigaciones que nosotros estamos realizando y cómo desde la educación musical pueden acceder más fácilmente a esta información y viceversa. Pero yo creo que sí hay mucha gente en la musicología que está interesada en el área, que está trabajando mucho al respecto. Eso. Gracias, Valesca. Tenemos online a Rolando Ángel Alvarado, que quiere también compartir sus apreciaciones. Hola, buenas tardes, espero que me escuchen bien, que estoy yo como en la calle. Se oye muy bien. Perfecto. Miren, yo, a ver, he estado pensando todo este rato qué decir, y me acordé de algo que siempre uso como frase comodín. Finalmente la clase de música, más allá del contexto en que se lleva a cabo,
lo que se dedica es transferir conocimientos musicológicos. Por lo tanto, la pedagogía musical necesita abastecerse de este conocimiento y este contenido musicológico. Y en términos prácticos, las personas que se dedican a la musicología muchas veces terminan desenvolviéndose como pedagogos, pedagogas, por lo tanto necesitan estar adquiriendo conocimientos didácticos, curriculares, etc. Entonces, por una cuestión praxeológica, por decirlo de alguna manera, hay un punto de encuentro en la práctica. El tema es cómo, ya sea el contenido epistemológico, por decirlo de alguna manera, ya sea musicológico o pedagógico, cómo baja y tiene alguna utilidad didáctica o pedagógica, praxeológica, cómo tiene alguna utilidad en el mundo real, para decirlo en simple. Y ahí es donde coincido con Mario, es que tiene que tener estas dos disciplinas, tienen que lograr engancharse con la composición, pero no solamente con eso, también con las áreas performativas. Y ahí necesitamos establecer puentes porque de alguna manera la pedagogía y la musicología, siento yo como que están abasteciendo de mucho contenido, pero esa información no está bajando y no está teniendo una utilidad práctica. Y es ahí donde tenemos que hacer mea culpa desde nuestros distintos ámbitos y desde las responsabilidades que nos corresponden. Pero desde mi punto de vista, la relación entre musicología y pedagogía está. Pero algo falta que no logramos bajar y no conseguimos que esta información que estamos aportando, ya sea en este foro u otras plataformas, llegue a las personas que se están desenvolviendo en los distintos contextos, ya sea pedagógicos, ya sean de formación de profesionales, ya sean de formación de investigadores, ya sea la formación de artistas. Tenemos que conseguir que nuestra información tenga una utilidad práctica. Y eso es un desafío, que no tengo respuesta, pero hay que generar puentes y este congreso ciertamente es un puente. Entiendo que después las reuniones van a estar disponibles en internet, por lo tanto luego hay que socializar para que esta información pueda llegar. Gracias. Muchas gracias, Rolando. No sé si hay más opiniones, intervenciones, comentarios. Ajá. Podríamos pasar entonces al siguiente punto. Lo que pudieron apreciar de este congreso. ¿Creen ustedes, bueno, de alguna manera ya se fue mencionando, también lo mencionó Valesca, si alguien quiere hacer alguna reflexión un poquitito más fina en torno a alguna de las propuestas, alguna de las exposiciones o alguna de las mesas en su integralidad, o alguna de las conferencias, este es el momento. Para luego pasar al tercer punto, que ya es una sorpresa que les voy a comentar después. Pero, ¿alguien quiere ya hacer alguna reflexión, a modo de conclusión de lo que es su percepción de lo que fue este congreso? ¿O ya en las opiniones que han estado emitiendo está implícita esta reflexión? Sí, yo quisiera... Sí, aquí. Bueno. Sí, Mario Montano. En la mesa que participamos hoy día, hubo harta dirección hacia la formación inicial docente, ¿ya? De diferentes propuestas didácticas que los expositores plantearon en esta mesa, ¿no? A modo también como de pregunta un poco, ¿no? Y de qué hacer. Hemos estado observando diferentes propuestas didácticas que de alguna manera no están llegando, ¿cierto?, al aula escolar. Y están relacionadas, como se estaba conversando, ¿no?, sobre esta unión entre la pedagogía, la etnomusicología y la musicología, que tiene una riqueza tan importante en la formación musical, ¿cierto?, viéndolo desde este punto de vista, ¿no?, este rescate de los recursos de aprendizaje musical, la tradición oral, por ejemplo, que están siendo trabajadas. Veíamos el caso, por ejemplo, de los compañeros de la Zampoña Trenzada, de esta metodología didáctica, o también los compañeros de Valparaíso,
con incluir el jazz, por ejemplo, dentro de la didáctica en el aula. Pero ahí la pregunta, ¿no? o la reflexión con la que yo me voy, ¿no? Es cómo hacer que todas estas propuestas didácticas, ¿no? de alguna manera, estén incorporadas en los programas, actualizando, ¿cierto?, la forma en que enseñamos desde una perspectiva latinoamericana, chilena, ¿no? Todo este tipo de nuevos antecedentes musicales, nuevos entre comillas, de más de 500 años, nuevos entre comillas, ¿no? A propuestas didácticas concretas y que de alguna manera también estén prescritas desde el Estado. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Tenemos también online a Macarena. Sí, hola. No estaba pensando en la pregunta de Mario. A mí me toca hacer la asignatura de didáctica de la música 1 y 2 en dos universidades públicas en las dos universidades públicas de Valparaíso. Y lo que por lo menos, yo soy profesora de aula, de colegio, 15 años, y hace 4 años estoy trabajando acá en la universidad. Entonces tengo más o menos fresco esta transposición, ¿no es cierto? Yo hacía 40 horas de clase de música y ahora hago 40 horas de clase en la universidad y le enseño a los que eran mis colegas. Y lo que funciona, que primero creo que el currículum, como dice la María Caso, y a mí me encanta, debe ser recontextualizado siempre y es un espacio abierto. Yo que era profesora de música en principio de los 2000, que teníamos un currículum con contenidos, ¿no es cierto? Y estábamos mucho más atrapados en esos contenidos. Entonces, en séptimo básico había haber forma canción, ABA, historia de la música, ¿se acuerdan? Y no había cómo escapar de esos contenidos. Bueno, después de la reforma, los objetivos de aprendizaje, ¿no es cierto?, se abrieron a una posibilidad enorme que para los estudiantes de música es como apanicante igual, porque es como, entonces, ¿qué hago? ¿Ah? Porque el currículum me dice cantar y tocar, música de Chile y el mundo. Como que Chile estuviera fuera del mundo primero, pero que es rarísimo, que ahí también uno le puede hacer una mirada crítica, pero lo que a mí me ha dado resultado, o por lo menos lo que estoy experimentando, es que lo que se trabaja en el aula de didáctica, esta mirada de los mundos de la música, la incorporación de la musicología en la escucha activa, luego los estudiantes tienen que hacer una transposición hacia el aula y generar experiencias de aprendizaje desde sus propias experiencias de aprendizaje en aula. Es decir, que mis estudiantes de didáctica experimenten lo que luego van a llevar al aula. Y eso me ha dado buen resultado. Por ejemplo, si vamos a hablar de paisaje sonoro y de Murray Schafer y vamos a hacer un paseo sonoro, lo hago con mis estudiantes. Levantamos categorías de análisis, las discutimos y después pensamos, bueno, ¿y esto curricularmente dónde cabe? Y como el currículum es tan amplio, cabe en muchos lugares. Los compañeros que hablaban de currículum hoy día y de la música de tradición oral lo demostraban fehacientemente. Y nadie les dice dónde está. Pero si uno lo busca, lo encuentra. Entonces, yo creo que una alternativa es que las asignaturas de didáctica de las universidades llevan a los estudiantes a pensarse prácticamente, es decir, desde la teoría, desde la academia y desde la puesta en acción como propuestas de aprendizaje para el aula. Y creo que ahí se podría hacer un diálogo más real o un diálogo puesto en acción en el fondo. Muchas gracias, Macarena. Flor, tiene su mano levantada. Sí, mira, yo quiero complementar lo que dice mi colega. Resulta que yo soy profesora de prácticas, ya esa es una de las cosas que yo hago. Tú también ya. Entonces, resulta que me voy dando cuenta que lo que se enseña en la universidad, en didáctica, porque tengo el coordinador de prácticas de nuestra carrera, el profesor que le hace didáctica a los chicos de la carrera en sí, y yo veo las prácticas. Y también he estado en aula, entonces me ha servido eso, de estar en colegio y ver ahora desde otra mirada, y lo otro que sirve es que lo que el profesor de didáctica va realizando, te lo pueda comentar a ti como profesor de práctica, y tú vas viendo que ya las clases que nuestros estudiantes generan en las aulas no son tan tradicionales,
y no está malo, sino que hoy día mismo, un ejemplo, fui a supervisar a un estudiante, voy a mostrarte, estoy con una estudiante, ay se ve, no, ahí está, estoy con un estudiante de práctica profesional, estamos preparando el informe de práctica final y viendo algunas cosas ya en relación a eso para su defensa, y fíjate tú que la clase fue tan variada, porque resulta que los chicos, un curso chiquitito así de cantidad, y bueno, se sentaron en un lugar, luego se fueron ahí mismo en el aula, a un espacio como de biblioteca, donde tenían unos puffs, esos asientos como grandecitos, ya se sentaron ahí, fueron cantando, percutían, luego se pararon, giraron alrededor de la sala, la guitarra, las palmas, entonces uno dice, oye, todo eso de la didáctica que a ti te enseñan en la U, tenemos que repercutirlo en nuestras aulas, y ahí yo siento que se logra esa conexión. Entonces, nos vamos dando cuenta que está todo unido, solo falta como esta instancia, así como, ¿en qué parte de la uno? O sea, ya, si la chica está dando vueltas, si están bailando, si están activando los conocimientos, uno dice, ¿dónde? ¿En qué parte del programa? Antiguamente, tiene razón Macarena, más o menos llevamos los mismos años de aula, o sea, era como muy rígido. Hoy en día ya no, po. Entonces, todas esas instancias sirven para que nuestros estudiantes, yo lo veo desde la mirada de la práctica, salgan con la herramienta y con las competencias para enfrentar cualquier escenario educativo. Con esa práctica donde, bueno, tú hablabas de María Caso, donde tenemos que volver a reestructurar de acuerdo a la realidad que se está viviendo, al contexto a veces socioeconómico, a la ubicación geográfica, donde hay estudiantes que nunca van a escuchar a lo mejor hablar sobre un autor de música de concierto, ¿cierto? Pero sí me van a escuchar uno popular, y ahí es donde yo digo, ¿cómo lo voy a unir con el contenido que ellos estén cantando y que percutan? Pero hoy día mismo hablaron, bueno, esta chica, Daniela, le dice, ¿y cómo se llamaba el tío que, cuál era ya, el tío que hizo la marcha turca? El tío Mozart. Entonces, chiquititos de tercero básico, uno dice, ¿cómo lo van uniendo? Y todo se va articulando. Ya, no sigo hablando porque me encanta este tema. Así que eso quería complementar. Muchas gracias, Flor. ¿Alguien más? Sí, Pablo. Gracias. Y sea un poco más fuerte para que... Sí, vamos a ver. Sí. Buscando la sala. Sí. Colocando. Mira, estoy pensando en lo de los objetivos, los OA que han comentado los colegas recientemente. Un amigo me decía, chuta, yo resulta que parece que hasta el 98 de que fueron los reformas, cuando cambian de los transversales, con el obligatorio. Resulta que alguien me decía, parece que era más fácil explicar así, porque resulta que uno tenía como un hilo conductor. Ahora, prácticamente lo voy a citar. Dice, cada profe de música se salva con lo que tiene, con lo que sabe, con lo que cree que sabe, con lo que cree que domina. Yo recuerdo, yo estaba partiendo con esos programas antiguos y siempre se fue a la unidad 1 de primero medio, algo de física, sonido, relevancia, cosas que yo no tenía idea, nunca había hecho el libro de Conce. Y veo la colega que parece que es de un macho, ¿no? De Chillán, la unidad azul, la persona por el serio. Yo trabajo en Ñuble y permanentemente hay un cruce de contenidos, de conceptos. La mayoría de mis colegas de Ñuble son de la Universidad Adventista y hablamos de lenguaje escrito. Estaba pensando en esto de también alguien nombró, parece la forma de la canción, ABB, parece que usted era niño de París. Resulta que hasta el mismo concepto, no sé, cosas chicas como de estribillo, puente, interludio, un día dominado por mi colega de Chillán, son cosas distintas. Yo me pregunto, quizá no me pregunta a algunos de las colegas que tienen más años en esto, ¿tiene sentido en la pedagogía como
revisara en profundidad el tema de lo curricular en esa área, ¿no? El punto de vista que planteo de... Es que me están dando vuelta tanto esto de cada uno enseña como puede, con lo que sabe, con la experiencia que tiene. Ahí, por ejemplo, me sirve mucho el libro de la profesora Barrientos, que fue editado acá en La Serena, del Messi, parece que se llamaba, en el 2000, pero que clarísimo que era paso 1, paso 2, a prueba de. Eso a mí me ayudó muchísimo. Y los objetivos de ahora son súper ambiguos. Claro, puede caer todo en cualquier lado. ¿Es eso realmente positivo para la finalidad nuestra, que es la transmisión del conocimiento, las experiencias? Me gustó la palabra que usó el profesor recién respecto, creo que es mediador, ¿no? El mediador, la palabra del profe, más que el transmisor de las fechas, de la biografía de Mozart, no sé, lo importante es la posición que utiliza como facilitador de las prácticas musicales de los estudiantes, que son cada día más diversas. Con Internet, por ejemplo, esto ya se acabó en las manos. No sé, es muy grande los objetivos versus lo anterior, más que nada una opinión, una idea, según puede decir la gente que participó, yo sé que hay gente que sabe mucho cómo está hecho el tiempo en cuanto a los planes y programas. Esta es mi reflexión, mis colegas. Gracias, Pablo. Yo tengo un comentario, aun cuando vengo bien frustrado, a raíz de lo que indicó Gabriela también, yo creo que hay que sumar en la ecuación el régimen laboral en el que están tanto profesores como quienes desarrollan investigación musicológica. La exigencia de la situación laboral a veces inhabilita las posibilidades de espacio, como indicó Gabriela, para poder pensar en qué hacer. Y si no tenemos la posibilidad de pensar en qué hacer, colectivamente resulta mucho más difícil intentar hacer estas conexiones, porque cada uno está, quizás como indicaba el colega, salvándose, ¿cómo dijiste? Salvándose con lo que sabe, con lo que Claro, puede, lo posible. Entonces, como yo creo que esa variable, digamos, es importante incorporarla dentro de la reflexión, porque organiza nuestro tiempo, organiza nuestra vida, digamos. Entonces, también hay que batallarle al reloj control, digamos, laboral, o a la exigencia también en los proyectos universitarios, para poder estar y tener estos espacios. Eso. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Me gustaría pasar al último punto de esta tarde, de esta plenaria, de este congreso, que es precisamente el intentar concretar acciones que giren en torno a lo que se ha reflexionado en esta plenaria. Yo soy muy de concretar, porque pienso lo siguiente: si la próxima instancia en la que se vuelva a insistir en reforzar esta vinculación entre las ambas disciplinas es solamente el próximo congreso que vendrá en 1 o 2 años más, no sabemos. Esa es una alternativa, pero creo que también podemos buscar otras alternativas. No sé, estoy pensando en voz alta. Quizás, por ejemplo, sabemos que actualmente ya la investigación solitaria ya no corre mucho. La investigación ahora va en red, se trabaja a nivel de grupos de investigación. ¿Por qué no pensamos, por ejemplo, en la creación de grupos de investigación? En grupos en los que confluyan no solamente investigadores de educación musical y musicólogos, sino que también profesoras de educación musical. Y podríamos incluir un cuarto actor, que sería compositores o creadores, tal como lo propuso aquí Mario. O sea, grupos interdisciplinares orientados a aterrizar, tal como lo proponía recién, también lo ponía como una debilidad Rolando, cómo aterrizamos, cómo hacemos que esto baje. Y generalmente todo se queda, si pensamos en un edificio, se queda como, baja hasta el piso 15, del 20 baja hasta el piso 15, hasta el 14 máximo. Pero queremos que llegue hasta el piso 1, donde está el profesor, la profesora en el aula. Eso debe ser así. Por lo tanto, sería interesante quizás pensar en la generación de grupos de investigación en los que confluyan investigadores en musicología, en educación musical, pero incluir al profesorado en ejercicio.
Eso es muy relevante. Hay mucho profesor en ejercicio que le interesa investigar, que está dispuesto a que su aula se transforme en un espacio para poder implementar propuestas didácticas novedosas. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una herramienta que puede ser útil en que esto no se quede solamente en el discurso, que no se quede en el aire, que no se quede en el papel, y que de alguna manera se concrete y luego se transfiera a lo que es el aula, que es donde realmente yo creo que debería llegar todo, incluyendo lo que se investiga en musicología. Tiene que llegar al aula, tiene que socializarse a nivel de la educación, y mientras más temprano, mejor. No sé, es una propuesta, ¿no? Para aterrizar. No digo que vayamos a crear ahora grupos de investigación, pero para que quede allí. Ah, y me olvidaba lo siguiente. Antes de darle el paso a Gabriela, que tiene la mano levantada. Recordemos que este congreso cuenta con el patrocinio de dos agrupaciones, que es, por un lado, la Sociedad Chilena de Musicología y el CIEM, Centro de Investigación en Educación Musical de Chile. No digo que sean los centros que agrupen a todas las personas que están investigando en ambas líneas, pero ahí está digamos, la dualidad. Pero, por ejemplo, aquí mismo en la sala, en presencial, tenemos a Lorena Rivera, que también es representante de FLADEM Chile, que agrupa a los profesores en ejercicio. Entonces así yo represento esta unión, por ejemplo, a través de estas tres instituciones, y que de una manera concreta se puedan, digamos, dar espacios para la creación de estos grupos de investigación, donde al menos hay integrantes de estas tres instituciones, al menos. No digo que tenga que ser solamente de aquí, pero es para poner una idea sobre la mesa. Gabriela. Sí, la idea de los grupos interdisciplinarios que se acaba de decir me parece muy buena, y en la misma línea. Yo no sé si lo estoy interpretando de manera perversa o solamente yo, pero me da la impresión de que todos nosotros vemos la disciplina, la musicología o la teoría musical, como disciplinas que se dedican a lo suyo, que van investigando ciertas líneas, que hacen lo suyo en concreto. Y pareciera ser que desde ahí vemos a los profesores de música, a quienes están en la sala de clase, como seres que hacen simplemente lo mismo, que como que están repitiendo lo que han hecho mucho tiempo, o que hacen solamente lo que les enseñaron. Insisto, a lo mejor yo lo estoy interpretando de una manera sumamente perversa, pero eso no es así. O sea, todos los profesores de música tienen un enfoque distinto, tienen afinidades distintas, y claro que están un poco más amarrados por cierto programa, pero no sé, yo no sé, tiene que haber profesores de música, profesores de aula, que estén interesados, por ejemplo, en el canto gregoriano, y a lo mejor hay maneras de implementarlo ahí, y se pueden sacar ideas, o se pueden sacar investigaciones que han hecho otros colegas desde la musicología, desde la teoría. Lo mismo con la música popular, con todo. En el fondo, en esta misma idea de hacer grupos interdisciplinares, pensar que los profesores también son un grupo súper diverso, y por ahí si trabajamos juntos, podemos lograr mucho. Y esto suena súper cliché, pero es la verdad. Y lo otro, claro que coincido en que hay que llegar al aula, y es lo más importante, pero creo que también habría que buscar maneras de llegar al público de otra manera. Tenemos un movimiento gigante en Chile de orquestas infantiles, por ejemplo, pero yo no sé cuántos conciertos que hacen las orquestas. ¿Hay algún tipo de introducción, algún tipo de explicación de las obras, porque muchas veces hay público que jamás ha escuchado eso? Entonces, si hay algún tipo de aproximación, eso es algo que pueden hacer los pedagogos, eso es algo que pueden hacer los investigadores, los musicólogos. Entonces, no solamente quedarnos en el aula, sino que quedarnos en todas las instancias que a lo mejor no son directamente formativas, pero donde sí podemos, en el fondo, introducir los nuevos conocimientos que vamos adquiriendo. Eso, gracias. Muchas gracias, Gabriela, por tu aporte. Muchas gracias. Macarena. Sí, qué interesante esta conversación, como la conversación que uno siempre había querido tener con los musicólogos. Yo estoy súper de acuerdo con Gabriela, e incluso ir más allá. Los profesores tienen mucho que aportar a todas las disciplinas. No solo los profesores, sino quienes nos dedicamos a la enseñanza, a la didáctica.
Yo soy músico, soy cantante lírica, soy intérprete, y me ha tocado muchas veces tener que defender mis espacios en la pedagogía como pidiendo permiso y pidiendo perdón, ¿no? Y es rudo dentro de las academias. Entonces, cuando hablamos de bidireccionalidad y de diálogo, el diálogo tiene que ser de ida y de vuelta, ¿no? ¿Cuánto nos puede aportar la gente que hace pedagogía? Que me quedé un poco con lo que decía el profe ahí en aula, que los veo poco, pero que decía esto de los objetivos y que los profes hacen lo que pueden. Y yo la verdad es que creo que primero que el haber transformado contenidos en objetivos es avanzar en lo que significan las didácticas más críticas y las miradas más holísticas de la pedagogía, y que eso le da la posibilidad a los profesores y a las profesoras de ser unos tremendos buscadores e investigadores, porque te queda el desafío, que es lo que yo decía antes, de entonces, ¿qué hago? Y no hago lo que tengo. De hecho, lo primero que uno le dice a los estudiantes, lo que uno tiene nunca es suficiente. Tengo que explorarlo todo, porque lo que yo tengo que hacer en el aula es seleccionar según el contexto. Pero para poder seleccionar, tengo que tener mucho para elegir. No me puedo quedar solo con la música que a mí me gusta. Y yo lo veo en la universidad, y los estudiantes de pedagogía tienen harto que decir, tienen mucho que aportar, tienen muchas ganas de conocer, de saber de musicología y de otras disciplinas afines de las ciencias sociales también. Entonces creo que el desafío es sentarnos todos a dialogar, profesores de aula, estudiantes de pedagogía, investigadores, compositores, intérpretes, académicos universitarios, y generar un diálogo multidireccional, pero que nos alimente a todos con todos, poniendo en valor, con muchísimo, o sea, poniendo muy en valor lo que cada uno tiene que decir, sin jerarquías, de manera muy horizontal y con el corazón muy abierto, a que la escuela está cambiando y las nuevas tendencias pedagógicas críticas son transformadoras, y también hay que conocerlas. Y también hay que estudiarlas para que podamos conversar mejor. Muchas gracias, Macarena. Rolando tiene la mano levantada. Muy bien. Ya que estamos en las acciones, una acción concreta es participar y en todo evento que surja. Intentar presentarse, difundir en todos los espacios que convoquen, inviten, etcétera. Porque, como decía, la información tiene que bajar y uno nunca sabe quién te va a escuchar. Y eso significa que hay que aprovechar los distintos espacios y apoyarnos entre las distintas iniciativas que surjan de las diferentes universidades, distintos espacios. Por ejemplo, el próximo año está aún no hay certeza en la fecha, parece, pero está el Congreso Internacional que va a ser FLAEM, que se va a hacer en Valparaíso. Entonces, hay que ir en masa. Hay que ir en masa aquí, la delegación chilena, para que se note que somos de aquí, y ahí también aprovechamos a socializar, va a ser un buen espacio de encuentro. Este tipo de espacio que gentilmente abrió la Universidad de La Serena a través de las distintas asociaciones, yo agradezco que exista este espacio, me gusta mucho, me alegré mucho cuando supe que se había presentado esta iniciativa, y bueno, la apoyaremos lo máximo que se pueda, y esperemos que tenga larga vida. Y así los distintos otros eventos que se van desarrollando en otras casas de estudio o en otras instituciones. Yo creo que eso es lo primero que podemos hacer, que es algo sumamente concreto, y es aprovechar los espacios que ya existen. Y de ahí tratar de generar nuevos espacios. Que ahí ya vienen los desafíos, porque hay que pensar en otras colectividades, en otras agrupaciones, como bien planteaba Raúl. Y yo creo que eso es lo primero, apoyarnos desde lo que ya tenemos. Gracias. Excelente, Rolando. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí en sala tenemos a Lorena Rivera. Sí. Hola a todos. Hola, hola. Bueno, en primer lugar, no dejar de aprovechar la oportunidad justamente para felicitar a los expositores, a cada una de las veces que participé
excelente tu conferencia de hoy día, Oscar, sumamente ilustrativa. Y toda la organización, así que Raúl y toda la comisión organizadora que estuvo acá, agradecer este espacio que siempre es bueno para el diálogo, para la discusión y la reflexión. Ahora, en concreto, con respecto a las acciones, ¿cierto?, que se están haciendo, y un poco pensando la reflexión que se ha dado, creo que, en primer lugar, debemos dejarnos de lado juicios y prejuicios en este diálogo entre la musicología y la educación musical. Acá es muy fácil también catalogar, y que se daba durante mucho tiempo, esta como distancia entre la pedagogía y la música, la licenciatura, los intérpretes. Eso ya debe estar, porque existen excelentes profesores, excelentes investigadores que vienen desde la pedagogía, desde la musicología, y por lo tanto, esa es una apertura que debemos tener cada una de las personas que queremos dar lo mejor para los estudios musicales por una parte, y para la pedagogía y la educación musical por otro lado, o sea, la educación como se está dando en el aula. Eso es primera cosa. Lo segundo, que encuentro fantástico lo de los grupos interdisciplinarios, los grupos disciplinarios que se puedan desarrollar, pero ojalá que se pueda concretar ya a través de reuniones que puedan ser un poquito más cercanas, porque a veces, bueno, tenemos la virtualidad y eso nos permite ya de alguna manera ser un poquito más, tener este espacio, poder generar un sentido de comunidad, ¿cierto?, que ya no está dado por la distancia, sino que simplemente por la virtualidad se puede lograr. Y lo tercero es señalar que estos esfuerzos que se han dado, que se pueden dar, se pueden hacer incluso a través de las universidades. Nosotros solamente no es a través de FLADEM, o FLADEM, ahí tenemos la diferencia como le estamos diciendo, sino que también a través de ADEMUS. Y en ADEMUS, nosotros que estuvimos como, hemos estado en reuniones permanentes desde el año 2018, que Raúl también fue una reunión, que fue Matalca, en ese tiempo no pensábamos en virtualidad, justamente, o sea, cómo pensar desde las universidades para generar estos espacios. Se pensó en su momento hacer un espacio de trabajo para las didácticas, para el tema de la investigación, ¿cierto?, de trabajar mancomunadamente entre las universidades. Ha costado, porque yo creo que, por distintas razones, por acreditaciones, por tiempo, por distancia, pero creo que en ese sentido es muy importante nosotros generar esa comunidad universitaria también a través de las distintas universidades, ¿ya? No solamente es mirar cada uno con sus diferencias, estamos claros, pero tenemos líneas centrales que podemos estar trabajando y desde ahí también aportar. O sea, y ahí, justamente, las universidades tenemos, a través de las pedagogías, mucho que decir, justamente por el contacto que tenemos con los centros de práctica, con los colegios, ¿cierto? El contacto con los estudiantes, y por lo tanto somos articuladores, ¿cierto? Podemos ser articuladores muy fuertes de este trabajo, digamos, disciplinar, que sea transversal también. Entonces también yo creo que en ese sentido, en la medida que nosotros estemos integrados a través de las universidades también, y de las distintas organizaciones, de ahí que estamos hablando de las universidades que hacemos pedagogía, ¿cierto? De ahí hay una línea sumamente importante que se puede delinear, que lo estamos trabajando. Cuesta, pero de todas maneras, aquí yo creo que la palabra importante es ser perseverante, estar ahí constantemente, reuniéndose también, discutiendo, analizando, y de ahí que también salga la investigación, porque eso es otro punto importante que tiene que desarrollarse. ¿Por qué? Porque de esa manera también le vamos dando consistencia a lo que estamos haciendo. Y por último, señalar, entre nosotros siempre estamos convencidos, o sea, tenemos que convencer a otros, ¿ya? Y que no somos justamente la gente de música o de la musicología, son otras personas que hay que estar convencidas. Gracias, gracias. Vamos con Mauricio, que está con la mano levantada, por favor. Gracias. Primero, solo comentarles que desgraciadamente no pude estar como hubiese querido presenciando muchas más exposiciones. Estuve hoy y también escuché la conferencia de Oscar, pero más allá de eso, solo expresar mi agradecimiento y mis felicitaciones, porque hacer un congreso es un trabajo, es un enorme trabajo, ¿no? Convocar y todo eso, entonces que se haya hecho en La Serena, además tiene méritos adicionales y quiero como explicitarlo.
Lo que en realidad me motiva a levantar la mano tiene que ver con la primera pregunta que formulaste, pero que se enlaza con las demás. Les comparto mi impresión, y es solo eso, una impresión. Yo creo que, que hablar de investigación musical o musicología remite a finalmente, aún valorando los datos que entregó Oscar en su intervención, aún valorando el modo en que puede incidir en un medio mucho mayor a nivel de políticas de educación en torno a temas musicales, sigo pensando que la musicología, la llamada musicología, es un ámbito bastante reducido. En comparación, pienso que la palabra educación, sea cual sea la palabra que le siga, educación en cualquier ámbito, son palabras grandes, son palabras que arrastran una deriva histórica que finalmente son pesquisables al punto de que nos constituyan casi como Estado-nación. Y no por nada en estos últimos años, a propósito de lo que nos ha tocado vivir, no por nada ha sido esa palabra, no musicología ni investigación musical, fue la palabra educación la que estuvo o en la agenda o en el día a día de las conversaciones que este país en algún momento, aún en situaciones agitadas, se dio. Quiero decir con esto de que ese diálogo es absolutamente necesario, porque precisamente por el valor, por el alcance que tiene esa palabra, solo eso bastaría para prestarle toda nuestra atención y toda nuestra disposición. Dicho esto, también quiero comentar ahora a modo de intuición de que sigo pensando, o yo lo entiendo de esa manera, de que esta como persistencia, seguir pensando en el aula, me hace un poco, me produce algún tipo como de dificultad, aun cuando yo me desempeño en un ámbito terciario, digamos, ¿no? Pero estoy atento a lo que ocurre también en los otros niveles. Por lo siguiente, es que siento que nunca como en este tiempo que nos toca vivir, nunca ha habido aparentemente más música, nunca en la historia de la humanidad. Podemos discutir de que precisamente porque ha habido mucha música, ciertas prácticas musicales específicas pueden estar en riesgo de extinción, como está ocurriendo, ¿no? No solo esta idea de la pérdida de la biodiversidad también acarrea una serie como de otros comportamientos, entre ellos culturas musicales específicas que se pierden, y hay que estudiar por qué se pierden, o si se pueden revitalizar. Pero este foco, esta idea como del aula me dice que probablemente, sobre todo pensando en segmentos etarios bien específicos, ¿no? Difícilmente uno, a la edad que, por lo menos a la edad que tengo yo, voy a poder establecer, siquiera, o tener la esperanza de establecer un diálogo con un adolescente, difícilmente no va a ser sino a partir de la música, o la música conectada a otras cosas, ¿no? La moda, lo que sea. Eso quiere decir que la música desborda por completo el ámbito de acción que pueda estar ocurriendo o en el aula, o en una política de educación, o en la universidad, incluso tratándose de carreras que tengan que ver con música. Con esto, y para terminar, lo que quiero decir es que yo siento que lo que necesitamos, y si es que esto puede servir, digamos, a propósito de tu última pregunta, lo que necesitamos es conversar. Si eso es en congreso o en seminario, da lo mismo, pueden ser conversaciones incluso por correo electrónico. Conversar es lo único que nos puede como dar luces para formular preguntas más complejas. Siento que remitirse solo a problemas de cómo traduzco lo que dice el programa o cómo motivo a mis estudiantes, cuando en realidad parece que lo que está ocurriendo es que hay una sobreestimulación, sobre todo de los segmentos etarios más jóvenes, una sobreestimulación, una sobreinformación. Eso quiere decir que en realidad lo que necesitamos es habilitarnos todos de algún modo como para ser investigadores, en el nivel que sea. Y donde sí concedo de que hay un punto clave que probablemente los educadores o quienes están en ese ámbito tienen por lejos un radio de alcance mucho mayor, tiene que ver con otra palabra importante para mí por lo menos, que es la comunicación. Saber comunicar, o por lo menos construir comunicación. Probablemente de eso se trata la educación, en último término, quizás, ¿no? Porque la expectativa de transformaciones que se pueden derivar de ahí solo van a ser posibles si es que en algún momento hay comunicación, si es que hay conversación. Entonces termino diciendo de que agradezco esta instancia, probablemente estos son temas que no se agotan en una única conversación, pero por lo menos hay que mantener viva la conversación, porque creo que el mundo de la educación plantea desafíos
me parece a mí mucho mayores y de mayor calado que el solo diálogo llamado disciplinar, que como yo lo entiendo, nos pone en la evidencia de que empieza a disolverse también en la interacción de problemas cada vez más complejos, por preguntas que son más complejas dado el contexto que vivimos. Eso. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Ya dejaste establecida ahí al menos 2 líneas de investigación para estos potenciales grupos de trabajo de investigación interdisciplinar. Muy bien. No sé si alguien más quiere... Sí. Aquí, perdón. Sí. Ya en el ámbito como de acciones concretas, tal vez tenemos que primero identificar un crítico, problemáticas críticas para la educación musical en Chile, para que cuando llegue entonces, por ejemplo, FADEM, podamos decir, hablar con otras personas de otros países y contarles, mira, estas son nuestras problemáticas, entonces tenemos que identificar unos claves, podríamos hacer un Google Drive y un Excel, y cada uno va anotando su problemática, sustentar la otra línea, con algún argumento. Por ejemplo, en política pública, la hora de música que hay ahora en este momento en el currículum. ¿Qué nos gustaría? Son muy pocas. ¿Qué está pasando a nivel de política educativa? ¿Tendremos algún problema ahí que podríamos investigar? A nivel de identidad docente, ¿cuál es la identidad y las creencias de Chile? ¿Cuánto afectan las creencias de los profes en sus prácticas, por ejemplo? En sus prácticas en el aula. Pero lo primero es cómo empezar por eso, lo básico, identificar grandes problemáticas, menudos, y luego levantar una revisión de literatura, qué evidencia tenemos en el país, qué estudios hay, y cómo podemos nosotros entonces diseñar nuestro propio estudio. Pero tiene que ser paso a paso y, claro, sistemático, tiene que ser algo constante. No puede quedarse solo tampoco en conversación, tiene que haber, concretar algo como eso. Bien, tenemos a Pablo también. Brevemente, no estamos hablando de cosas concretas. Me quedo con lo que decía Mauricio, educación parece que es el artículo, dependiente de la jerarquía, no sé qué sepa más, si un psicólogo, profesor, no lo sé. El profesor también dijo algo de lo sonoro, la versión sonora más que la música, la música. Concretamente, entonces, ¿quién debe lanzar la primera piedra? Educación, amén, sociedad, universidades con sus procedimientos, con sus estudiantes. Esta es mi gran pregunta. Gracias. Mario. Muy breve. Prometo que muy breve. Hay una universidad en Holanda que se llama Open University y consiste en el fondo en varias universidades que se ponen de acuerdo para hacer cosas juntos. Ahora que tenemos estos medios, me acuerdo que cuando nosotros trabajamos con profesores en enero, venían profes para acá, pero no era la universidad la que dictaba los cursos, sino que, por ejemplo, había un profe que era acá por el manejo MIDI, y él dictaba un taller. Y dictaba un taller para sus colegas aterrizadísimo con respecto a los requerimientos que había otro, armonía popular, que ahora el profesor de otra universidad, genial el curso también. O sea, no estaba esta cosa como paternalista del aula mágica, sino que los mismos colegas estaban haciendo clases para los colegas, en una actividad muy linda que fue, y pienso que a lo mejor eso, ahora que yo veo que hay tantos temas, por ejemplo, en toda la ceremonia, de tantas opciones que hemos observado, qué lindo sería que estos colegas nos dijeran cómo, porque en 15 minutos no alcanzan a desarrollar la idea más profundamente, pero están en 2 horas. Claro, yo creo que hay un interés en una cuestión, por ejemplo, vamos a ejemplo, entonces puedo participar de ese taller y a lo mejor desde ahí generar como este Open University, pero entre las diferentes universidades que están participando. Uno probablemente acá en claro, es una cosa concreta. Gracias, muchas gracias, Mario. Bueno, todo esto está quedando grabado. Está quedando grabado, así que después nadie se puede arrepentir de lo que dijo. Y lo vamos a publicar y de esa manera lo vamos a recordar y vamos a... Probablemente no tengamos la respuesta ahora, pero claro, uno después a volver, quizás a ver la reunión se da cuenta, ahora sí, esta es la idea. Es que esto no es necesario que quede cerrado, ahora queda abierto, al contrario. Quedan más
preguntas que respuestas, pero yo creo que las vamos a ir respondiendo. No sé si les parece, por ejemplo, que yo pueda enviar un correo masivo agradeciendo su participación, pero ya no en correos ocultos, como siempre lo mando, sino que para que todos vean el correo de todos. Puede ser también de esa forma establecer ahí un espacio para que lo puedan poner en la carpeta de spam. Directamente al spam. No sé, yo creo que ya vamos cerrando. Rolando dice, buena idea lo del correo. Sí, yo voy a enviar un correo después, desde aquí, desde la organización del Congreso, para que todos vean el correo de todos y quede ahí ya más o menos amarrado esto y poder ir comunicándose. ¿Entre la escuela de pedagogía hay comunicación? Haremos lo que decía de los directores de carrera de pedagogía. Por parte de esto es para trabajar entre los directores, pero al mismo tiempo con los equipos. Cuesta un poco, por eso te digo, o sea, esta instalación no es fácil, pero de alguna manera se están haciendo algunas acciones Está conjuntas. gratuita la escuela, no las personas, digamos. ¿Perdón? La escuela Sí, o de pedagogía son las que claro, integran. sí, así es. Ahora, bueno, prontamente vamos a mandar, por si acaso, hay un encuentro con Ana Lucía Frega en enero, que vamos a hacer, se hace en la Universidad Mayor, que está organizada por ADEMUS. Estamos conversando ahí para ver si se podría conversar con ella y también transmitirlo. Por ejemplo, son instancias que muchas veces, entre quienes estamos en las direcciones, nos mandaba información respecto a los eventos, que también eso es muy importante, o sea, qué eventos se están desarrollando en distintas universidades, ¿ya? Entonces, de esa manera también vamos a hacer, alguien mencionó justamente participar en eventos, participar en diferentes eventos que se hagan. Sí, Rolando dijo. ¿Ah? Rolando lo dijo. Rolando lo dijo, ¿cierto? Porque son cosas concretas, y de ahí nacen muchos diálogos, muchas conversaciones, a lo mejor algún interés por alguna investigación, siempre hay algo que puede aportar. Y en general cuesta participar en esta instancia, a veces por la sobrecarga, por el trabajo, porque no dan permiso, pero yo creo que se pueden dar estas instancias, ya sea de manera presencial o virtual. Sí, claro. Mira, lo que dice aquí Cristian, que por seguridad informática, esto de los correos ocultos, creo que lo que voy a hacer mejor es enviar una versión del programa del Congreso, tal como está el programa, pero donde aparece el nombre de cada uno abajo del correo, para que luego cada uno relacione la mesa, la exposición y quién fue el que... Ahí está el correo, no listado solamente con nombres propios, que no se va a ver, sino que una última versión del programa del Congreso con el correo de cada uno debajo de su nombre. ¿Te parece, no? O alguien que se niegue, que no quiera. Bien, eso, yo creo que estamos llegando al final, ¿no? Sí, parece. Sí. No sé si alguien quiere dar las palabras finales, ¿no? Nos vamos nomás. Nos vamos. Sí. Chao, chao.